Cuidado de la vida. ¿Qué tal, amigos? Soy su amiga Alejandra Ramos González y les doy la bienvenida a un programa más de El Cuidado de la Vida. Nuestro tema de hoy es antibióticos, una llamada de emergencia a la salud. Probablemente su familia tiene que afrontar año tras año su parte correspondiente de resfriados, dolores de garganta, infecciones víricas. Cuando usted lleva a su hijo al médico por estas enfermedades, ¿espera automáticamente que le receten antibióticos? Muchos padres sí que lo hacen y se quedan extrañados y hasta algunos se enfadan si salen de la consulta del médico con las manos vacías, pero créanme, probablemente le están haciendo un favor. Pero para entender más sobre este tema, vamos a una cápsula y regresamos. El descubrimiento de la penicilina en 1928 revolucionó la medicina. Infecciones que eran mortales comenzaron a ser curadas. Los antibióticos son usados para tratar enfermedades graves y en la mayoría de las cirugías, pero este avance está en riesgo. Cuando las bacterias son expuestas a los antibióticos y no mueren, desarrollan resistencia. El principal problema es el mal uso que hacemos de los antibióticos. Tomamos demasiados y en la mitad de los casos los compramos sin receta médica. El problema es global. En el caso de una seria infección en China, se constató que en el 40% de los enfermos los antibióticos no tenían efecto. Y la misma bacteria es cada vez más resistente a todos los tratamientos en algunos países de Europa. En Rusia, casi un cuarto de los casos nuevos de tuberculosis y la mitad de las recaídas son resistentes a múltiples antibióticos. Y en el mundo hay preocupación por la cantidad de bebés que nacen con infecciones sanguíneas que no responden a antibióticos. Se estima que la resistencia a antibióticos mata a más de 700.000 personas al año y podría matar a 10 millones al año si no se toman medidas. Un problema es la falta de antibióticos nuevos. Muchas farmacéuticas no desarrollan antibióticos porque el proceso es muy lento y consideran que las ganancias económicas son limitadas. Algunos países intentan combatir el aumento en la resistencia, pero la Organización Mundial de la Salud dice que debe hacerse mucho más. La OMS espera con un nuevo plan global impulsar el desarrollo de nuevos antibióticos. La OMS advierte que si no enfrentamos el problema, las consecuencias serán nefastas. Tengo el grato placer de presentarle a la doctora Leoba Pacheco Gil, profesora de la División Académica de Ciencias de la Salud. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí. Y al doctor José Alberto Perfino Espinosa, médico general de los servicios médicos de la UJAT. Gracias, doctor, igual por estar aquí el día de hoy. Y bueno, pues para entender un poquito más de este tema, escogimos este tema de los antibióticos porque justamente esta semana se celebra la semana de concientización a nivel mundial sobre la resistencia, ¿no? Sobre los antibióticos, la resistencia a los antibióticos. Y bueno, para platicar esto, sí me gustaría que iniciando, pues sepamos qué es un antibiótico, doctora, para que nuestros amigos televidentes sepan. Un antibiótico es un grupo de fármacos que se utilizan para tratar enfermedades infecciosas causadas por bacterias exclusivamente, ¿no? Solamente por bacterias. Entonces, eso es algo muy importante que la gente lo sepa, ¿no? Que es solamente por bacterias. Porque muchas veces pensamos que cualquier infección la tratan los antibióticos y esto no es así. Y esto no es así. Sí, claro. Sí, el 90% de las infecciones que nos afectan de gripes, de resfriados, de incluso enfermedades diarreicas, no requieren antibióticos porque son causadas por virus y los virus no se tratan con antibióticos, ¿no? Este es uno de los problemas, ¿no? Que hay que entender y que la población tiene que entender. Claro, ya ha habido un cambio, ¿no? Tal como lo vimos en el video introductorio de cuando descubren la penicilina, que fue una revolución y que sirvió mucho para la salud, y ahorita nos enfrentamos a este problema de la resistencia. Doctor, si nos puede platicar un poquito de esto de la resistencia. Claro que sí, mira, la OMS a partir del 2015 ve una alta incidencia de microorganismos resistentes a fármacos que comúnmente en las décadas pasadas pues se trataba
y no pasaba a más. Entonces, microorganismos como los causantes de la neumonía, la tuberculosis, diferentes enfermedades respiratorias y ahora en estos años también enfermedades de transmisión sexual, se ha visto la incidencia de microorganismos resistentes a fármacos como son las cefalosporinas, las penicilinas y otros más. Entonces, a partir del 2015, la OMS decide dentro de su asamblea hacer una semana de concientización. ¿Para qué? Para que todos los actores tomen parte sobre esta alarmante incidencia, sobre todo los profesionales de la salud a los cuales pertenecemos. También a otros rubros como por ejemplo las compañías farmacéuticas, la industria ganadera, la industria apícola, y otras que se dedican a los alimentos. Todos estos tienen que ver también con la incidencia dado porque también ellos utilizan fármacos para el crecimiento de pues, cada una de las poblaciones que les toca. Entonces, cada año, a partir de esta semana, es que se toma como tareas para que toda la población se entere de estos cambios que van habiendo y que pues pueden afectar a la salud de la población. Claro, y lo vamos ya tomando un poco a la ligera, ¿verdad? No, sí, no, además históricamente desde que descubrieron la penicilina, acabo de ver el video y me encantó, desde el momento que Fleming descubrió el primer antibiótico, él mismo predijo que la resistencia iba a aparecer, o sea, desde ese momento. Y esto ha sido un problema que ha crecido muchísimo, de tal manera que la Organización Mundial de la Salud realmente nos ha puesto en alerta a todos los países. Sí. Y pues se han descrito muchas estrategias para combatirlo y pues ahorita seguramente las vamos a comentar. Claro, ¿y qué pasa entonces con las bacterias? ¿Qué es lo que sucede en ellas que realmente se haga este dominio? Pero bueno, vamos a un promocional y al regresar continuamos con esta pregunta para que ellos sepan lo de la resistencia a los antibióticos. Continuamos en su programa El Cuidado de la Vida y bueno, con el tema de la resistencia de los antibióticos, un tema que bueno, estamos en la semana de concientización mundial, ¿verdad, doctora? Así si es. nos puede hablar un poquito más de esto, quería hablar más de la historia, ¿no? Sí, es un problema que te decía, viene ya desde que se descubrieron los antibióticos y cada año, primero en el ámbito hospitalario nos estamos dando cuenta de que aparecían cepas resistentes, que había fallas terapéuticas que les daban antibióticos a los pacientes y los pacientes no se curaban con lo que se debían curar. Entonces, cada vez se fomentaron más estrategias, de tal manera que esto ha crecido independientemente de todas las estrategias, de tal manera que la ONU ha determinado en el 2017, hizo una reunión especial y determinó que la resistencia a antibióticos después del calentamiento global es el problema más importante, o sea, así de grande es el problema, ¿no? Y entonces, este año el Diario Oficial de la Federación publicó que es imperativo tomar estrategias a todos los niveles multidisciplinariamente, como mencionaba el doctor, ¿no? A nivel de agricultura, a nivel de desechos, a nivel de ambiente. Entonces, todos los actores de estas secretarías tienen que trabajar juntos y en equipo, y en esta publicación del Diario Oficial lo señalan para combatir este terrible problema. O enfermedades que eran tratables, que decías tú, bueno, ya antes las infecciones mataban, venían los antibióticos y ya no. De hecho, las enfermedades infecciosas son de las pocas que se curan. Claro. Ahora ya nos estamos quedando sin esa estrategia. Hay una pregunta del público, si la contestamos. Claro. Que es un paciente niño, un caso clínico de un niño con resfriado que acude a la consulta y le recetan antibiótico, ¿no? Por un resfriado. ¿Qué tal? ¿Está bien o está mal? O sea, ellos hacen así la pregunta. ¿Sí? Mire, ahí, de acuerdo a cada caso, ¿verdad?
a veces la estima de la madre no es la estima que tiene el profesional de la salud a atender al niño. Entonces, como anteriormente había dicho aquí la maestra, hay en el 90% de los casos que las infecciones a esa edad, a infancia, son causadas por virus. Entonces, si le damos antibióticos, pues no nomás no le va a hacer efecto, sobre todo en el mediato y en el inmediato espacio, ¿no? con el niño, sino además va a hacer que el paciente y los microorganismos que luego lleguen se hagan resistentes, y entonces viene en esto la resistencia a antibióticos. ¿Qué es la resistencia? Para abarcarlo mejor, la resistencia es cuando los microorganismos, a través de diferentes compuestos en sus estructuras como tal, van haciendo enzimas o van haciendo factores que hacen que los antibióticos no puedan hacer su efecto en ellos. Entonces, al no hacer efecto, al contrario, pues el organismo no tiene esa barrera para evitar crecer, y por lo cual crece, y entonces los familiares pues en el niño no van a ver sobre todo los datos clínicos que digan que el niño ya está mejor, sino al contrario, se van a preocupar más, y entonces va a venir uno de los factores que muy recurrentemente pasa en la consulta médica: la presión de los familiares hacia la prescripción de medicamentos, ahora antibióticos, que sobre todo de mayor espectro, y entonces va haciendo ese ciclo, y entonces se va haciendo, las bacterias que van a llegar después se van a hacer resistentes a fármacos que antes les funcionaba, y ahora ya no. Lo que dice el doctor es importantísimo, ¿no? Uno de los factores que han contribuido a que aparezcan cepas resistentes es que prácticamente le exigen al médico que le recete antibióticos, cuando sabemos que el 90% de las infecciones son por virus. Entonces, 9 de cada 10 enfermos por una enfermedad infecciosa no requieren antibióticos. Y cuando el médico conscientemente no se los receta, las personas dicen que es que el médico no sabe. Claro, ¿no? y hay algo importante que señalar, ¿no? Al final de cuentas, pues somos médicos, estudiamos y tenemos, hay ciertos criterios, ¿no? Como para poder, y guías, exactamente, guías de práctica clínica que nos avalan o nos dicen cuándo es el uso adecuado de antibióticos. Y como bien dice el doctor, ¿no? La estima, la preocupación de un padre, y como yo lo dije al principio del programa, te presiona, ¿no? Ellos hasta un favor probablemente les estamos haciendo al no dar los antibióticos. El hecho de que los padres de familia insistan sí puede ser uno de los grandes factores, o el factor detonante de esto. Uno de los factores, y es una de las cosas que justamente en esta publicación del Diario Oficial, que viene de una preocupación mundial, es educar a la población. Decirles, la mayoría de sus infecciones no requieren antibióticos, y incluso el lema de la Semana Mundial es: piénsalo 2 veces antes de tomar un antibiótico, ¿no? Recurre a un médico, ese es el lema. Dice, si se hace resistencia, es un problema para todos. Entonces, una decisión de ese tipo, de tomar un antibiótico o sin receta, o porque obligaron, casi presionan al médico, incide en todo el mundo. No es nada más ese niño o esa familia, sino que esa decisión de tomar un antibiótico sin receta repercute en la salud de toda la población. Claro. Y entonces, ¿qué enfermedades sí requieren un antibiótico? Pues las primeras, como bien decía la maestra, es primero las enfermedades causadas por bacterias. ¿Sí? La segunda sería cuando, en este caso, los otros profesionales de la zona, en este caso los alimentos, que son los que manejan los animales, en este caso los veterinarios, también manejan antibióticos para erradicar las enfermedades en las especies y pues dar un mejor producto. Y también se dan antibióticos cuando por diferentes causas se eliminan las barreras naturales que nosotros ofrecemos. Por ejemplo, cuando una persona está quemada, cuando una persona se ha abatido las defensas en este caso por una infección
viral o una infección o un estado ya crónico en el cual pues se ve disminuida la inmunidad, entonces ahí sí, cuando hay síntomas y signos de una enfermedad bacteriana, pues entonces hay que actuar. Para protegerlo. Vamos a un promocional y al regresar platicamos más de este tema. Continuamos en su programa El Cuidado de la Vida, en presencia de la doctora Leoba Pacheco Gil y el doctor José Alberto Perfino Espinosa, perdón. Gracias por continuar aquí en el programa. Y estábamos hablando, mencionó algo el doctor Perfino igual del uso, ¿no?, de los veterinarios y quienes lo utilizan los antibióticos en la industria pues alimentaria. ¿Qué sucede con esto? Porque bueno, se ha mencionado que pues a los animales también se enferman, nosotros consumimos esa carne y pues nos podemos ingerir también esas bacterias que se vuelven resistentes. ¿Qué de cierto es esto? Sí, es totalmente cierto. Como decíamos, los animales también se enferman y también se tratan con antibióticos y también se usa para que no se enfermen, o sea, como para prevenirles infecciones. Entonces, eso es un mal uso de los antibióticos, ¿no? Así como nosotros los humanos no usamos adecuadamente, tampoco los veterinarios. Hay errores que hay que corregir. Entonces esas bacterias que se seleccionan, que son resistentes, que están en el intestino de los animales, pues las heces se liberan al ambiente, el agua que se contamina con esas heces se usa para regar plantas, esas plantas nos las comemos y finalmente esas bacterias las podemos tener en nuestro sistema digestivo principalmente. Y entonces esas cepas resistentes se combinan con las nuestras resistentes y aparecen cepas multiresistentes que ya como aparecía en China, ¿no? Y en la India y en muchos países que han aparecido cepas que no pueden ser tratadas con ningún antibiótico. ¿Existen regulaciones para esto? Ahí desde el 2016 la OMS da pautas para que se regule la utilización de los antibióticos en la industria alimentaria. La primera es pues evitar el uso, ¿no? ¿Con qué? Pues dándole ambientes propicios a los animales al criarlos. La segunda es de que se utilicen los antibióticos que tengan menor relevancia para el humano. En este caso han determinado que no se utilicen distintas familias de fármacos. ¿Cuáles son? Las cefalosporinas de tercera generación o posteriores a ellos, los macrólidos, las quinolonas, que es el antibiótico que más se utiliza en la gran mayoría de la agricultura, de la ganadería, y otras como las polimixinas. Entonces, cuando no se trata bien a los animales, entonces todo eso va hacia nosotros. Por decir así, hay una práctica ahora que está muy en boga entre la juventud, o diría pues entre todos, ¿no? Consumir carne que está semicocida, 3/4, término medio. Entonces solamente se logra, vamos a decir, erradicar si hubiesen bacterias en toda la periferia de esa carne. Pero ¿qué pasa? Hay unas... en las bacterias hay unos mensajeros donde se transmiten el material genético, o sea, para hacerle más grandes rasgos, donde se dicen los mensajes de cómo evitar ser matados por antibióticos. Entonces se van entre cápsulas llamadas plásmidos. Entonces esas cápsulas no se destruyen adentro de esa carne. Entonces cuando nosotros lo consumimos, ahí va ese mensaje rodando por nuestro cuerpo y entonces otras bacterias que llegan a nosotros reciben esa información. Y entonces al recibir esa información hace que esta bacteria se vuelva resistente. En este caso hablamos de quinolonas, ciprofloxacino, levofloxacino. Luego hay muchas personas o familiares que quieren que se le trate con esos fármacos a su familia. Y luego vemos en los hospitales, o nosotros en la consulta, hacerle un estudio de cultivo con antibiograma, cómo es que ya hay bacterias resistentes
ante ese tipo de antibióticos que son de amplio espectro. Entonces, han habido estudios y pues todo se ha dirigido hacia la industria alimentaria. Y también hay algo curioso, ¿no? También hay, en nuestro organismo pues hay microbiota, o sea, también hay microorganismos, hay bacterias que son parte, digamos, de un organismo normal. Sí. ¿Qué sucede con ellas, doctora? Sí, ¿También se vuelven resistentes? Sí, te comentaba, ¿no? Se nos olvida que nosotros tenemos bacterias en la piel y en todas nuestras mucosas, pero muchísimos en el intestino, que tienen muchas funciones importantísimas para nosotros. O sea, es importante que estén ahí todos, ¿no? Y en balance adecuado. Si nosotros tomamos antibióticos, las matamos también. Y entonces estas bacterias que se eliminan, empezamos a tener disfunciones de todo tipo, porque podemos hasta desarrollar enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, la diabetes. Las cosas de la conducta, ¿no? Entonces, muchas enfermedades relacionadas con que no tenemos cierto tipo de microorganismos en el intestino. Y esto lo provocamos porque consumimos antibióticos, mucho por la alimentación, pero mucho porque matamos las que tenemos que tener cuando usamos antibióticos, ¿no? Entonces, ese es un problema verdaderamente grave, eso no es nada. Y otra cosa es que la gente confunde que tiene fiebre y se tiene que tomar un antibiótico. Un antibiótico no es un antipirético, ¿no? Sí. Un antibiótico tiene que matar cierto tipo de microorganismos cuando es necesario y por el tiempo necesario. No es cualquier, me va a quitar el dolor de cabeza, ni me va a quitar la fiebre, me va a terminar una enfermedad infecciosa siempre y cuando el médico lo haya determinado así, porque otra cosa es la automedicación. Ese es el otro problema gigantesco, ¿no? Nos automedicamos porque no queremos ir al médico, nos automedicamos porque mi mamá me dijo, porque la vecina me dijo, porque la otra vez que me enfermé con esto me trataron. Entonces son muchas las razones por las que una persona se automedica, porque esa es otra. No, una es lo que el médico, los animales y todo, pero otro es lo que nos hacemos nosotros mismos. Por eso te digo, lo del lema me pareció muy interesante. Eso, piénsalo dos veces antes de tomar un antibiótico. Sí, interesante. ¿Cuántas personas llegan a la consulta y tengo dolor de garganta y ves que me sobraron 2 pastillitas de amoxicilina, ¿no? De penicilina, se lo toman y ya llegan, digamos, pues bueno, hace tal vez su función, ¿no? Pero realmente no está curando el cuadro. No, lo que pasa es que se la toman 3 días después, ¿no? Se enfermaron 1, 2, 3, al tercer día se toman el antibiótico que les sobró y dicen, ya me curé. No es cierto, al tercer día el sistema inmunológico ya terminó con esa infección, claro. Lo que iba a suceder de todas maneras y ellos dicen que es por la pastilla que se tomaron. Y recordemos, amigos, que hay una historia natural de las enfermedades. Entonces, como usted dice, ¿no? A los 3 días ya nuestro organismo ya atacó ese virus, porque probablemente haya sido un virus. Y pues no es necesario, no fue el antibiótico, pero bueno, el antibiótico hizo su trabajo. Eso es lo que la gente piensa que así sucede. Vamos a un promocional, interrumpo y continuamos con el programa. Continuamos con nuestro tema de hoy, antibióticos, una llamada de emergencia a la salud. Y bueno, hay algo que salió en el 2011, ¿no? A través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, bueno, empezaron la regulación, ¿no? De la emisión de las recetas controladas. ¿Qué tan efectivo ha sido esta estrategia aquí en México? ¿Sí ha servido o más o menos o de plano Yo creo que fue un grandísimo paso. Eso ya se hacía en otros países hacía muchos años. Tú vas a otro país y te enfermas y no te recetan jamás un antibiótico, ¿no? Pero aquí en 2010 fue la iniciativa, en 2011 salió es la ley de que no se puede comprar antibióticos si no es bajo receta médica. Eso ya es una gran ganancia. Pero y ha rendido frutos porque sí, ya el consumo de antibióticos ha disminuido, pero la resistencia sigue. Es decir, el problema no es solamente de las recetas, como te decía, es del ambiente, es de veterinarios, es ambiental, es de otras. Tiene que haber un trabajo conjunto de todas las secretarías. Ese es un paso, ¿no? Y pero tiene sus dificultades logísticas para funcionar, ¿no? El doctor no me dejará mentir, ¿no? Otra vez la presión del paciente que quiere que le recetes,
o la educación misma de los médicos, ¿no? Que hay que actualizarse sobre el tipo de antibióticos, las dosis que hay, para cuándo sí, ¿no? La educación para el médico de antes de que salga y después de que salga, porque ese es otro problema. No es exclusivamente las recetas el problema. Fue una ganancia, pero sí todavía. ayudó, ¿no? Porque antes era libre demanda. Sí, fue ¿no? una ganancia, pero no es suficiente. Sí ha ayudado, sobre todo en normalizar la conducta del paciente ante la solicitud, ante la urgencia sentida a la urgencia real, ¿no? Sí ha ayudado, pero todavía falta mucho por hacer, sobre todo porque en la industria farmacéutica se ha valido de muchas cosas, sobre todo se ha valido que después de esta medida nacieron las farmacias dependientes, los consultorios dependientes de farmacias. No es para atacar a ningún compañero médico, pero sí sería remarcable decir que hay mucha presión para el profesional. ¿En qué sentido? Pues en el sentido económico y en el sentido de empresa a la que pertenece. Las compañías farmacéuticas y también las empresas de farmacias le exigen que debe de tener un cierto stock de medicamentos recetados. Okay. Entonces, los profesionales se ven en la necesidad de dar antibióticos porque su gerente de farmacia en esas farmacias se lo piden. Claro, no va a haber alguna persona que vaya a decir es cierto, ¿no? Pero cuando estas personas que han sido medicadas llegan, por ejemplo, allí a los servicios médicos de la OJAT, vemos luego un serio problema. ¿Por qué? Porque luego vienen con medicamentos que tal vez fueron presionados, ya sea por el familiar o ya sea por los propios gerentes de farmacia, y luego al sentirse bien las mismas personas los dejan. Entonces ya luego vienen cuando al no cumplir esos ciclos de tratamiento, esos esquemas de tratamiento, el paciente viene ya con otro cuadro distinto. Entonces me imagino que cada uno de nosotros nos ha tocado ese aspecto. Entonces ahí es muy complicado, porque en vez de ser una herramienta para nosotros, a veces es también un lastre, porque es una gran presión para nosotros. Antes, pues, ¿qué decían los señores, las señoras? Pues con una ampicilina, con una amoxicilina, con eso se me quita. Por favor, deme eso. O ahora con los jóvenes, un ciprofloxacino, un levofloxacino, una ceftriaxona de 1 gramo. Entonces, son medicamentos de gran espectro que son para tal vez enfermedades que no lo requieren o requieren de antibióticos de bajo espectro. Entonces, todo eso ha ido minando y sobre todo ampliando la resistencia a antibióticos. Aparte de esta presión, digamos, familiar, personal, del paciente, los médicos, digo, no es por culpar, no, pero en cierta forma sí tienen cierta responsabilidad sobre este hecho. Claro, yo haría así como una invitación a los médicos que no por trabajar en una farmacia son menos médicos. Eso es algo que yo les hago mucho énfasis a mis alumnos en la escuela. Son tan médicos como cualquiera, solo que se les hace un llamado que éticamente hagan su función, ¿no? Que si requiere el paciente antibiótico, pues que se lo receten, pero que si no, que eviten hacerlo, y le van a hacer un bien a todo el mundo, ¿no? Entonces, son tan médicos como ustedes, como todos los que tengan una cédula profesional. Lo único es que tienen que tener su profesión por delante, ¿no? Nada, pues que el gerente me exija, pues qué bueno, ¿no? Claro. Que no sé si los condicionan, no me consta, eso es lo que la gente dice, pero no me consta que sí les exijan una cuota, pero simplemente que recetan lo que tengan que recetar, no por presión ni del paciente, ni del gerente, ni de nadie, ni de una compañía farmacéutica que te voy a regalar un viaje o te voy a regalar una computadora si recetas este medicamento, ¿no? Que por desgracia esas cosas suceden también.
pues no hacerlo, ¿no? Que su formación ética les lleve a recetar lo que tienen que recetar, punto. Claro, y hablando igual de las empresas farmacéuticas, veíamos en el video de entrada igual de que, bueno, no se abocan tanto ya a nuevos medicamentos antibióticos. Digamos que se oye mal, ¿no? Pero es un poco más de negocio, enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes. Pero fíjate cáncer. que no es tanto eso de que porque haya otras prioridades. No desarrollen más antibióticos porque no hay cuál. O sea, los mecanismos de resistencia de los antibióticos son tan amplios que para desarrollar un antibiótico que se sobreponga a esos mecanismos de resistencia pasan muchos años. Estamos hablando de organismos vivos, aunque sean bacterias, están vivas. Sí, sí. Y entonces, para las bacterias es un mecanismo de supervivencia. Es una competencia ecológica. O sea, ellos, si tú le pones el antibiótico A, ellos hacen resistencia a, si les pones el B, ponen al B, y le pongas el alfabeto entero, ellos van a desarrollar un mecanismo de resistencia. Por lo tanto, ya se acabaron las opciones terapéuticas y las que se están desarrollando cuestan mucho dinero. Por eso es que ya no hay tantos, ¿no? Claro. Entonces, no es que no lo quieran hacer, seguro que lo quieren hacer, yo quiero tener la bala mágica, ¿no? Pero bueno. Vamos a otro promocional, doctora. Sí, claro. Le interrumpo y regresamos al programa. Gracias por continuar con nosotros y seguimos platicando sobre este tema. Y bueno, voy a hacer unas preguntas, me di a la tarea de hacer al público, ¿no? ¿Qué dudas tenían? Preguntas sobre los antibióticos y bueno, ojalá podamos responder la mayoría. Dice, ¿los antibióticos eliminan la fiebre y el dolor? No. ¿Cierto o falso? Falso. Directamente no. ¿No? Si se acaba la infección, pues se acaba la fiebre, pero directamente no. No es. Atacan la causa, pero más sin embargo el cuerpo hace su reacción ante la aparición de elementos extraños. Entonces, para eso están los medicamentos sintomáticos, los antipiréticos, el tan bien y mal nombrado paracetamol, que para nosotros es una gran herramienta y sin embargo ha causado hasta controversia, sentido de burla. Y no, al contrario, no sé qué haríamos aquí, por ejemplo, en nuestro estado sin paracetamol, sobre todo en enfermedades virales, por ejemplo, el dengue. Sí, claro, totalmente. ¿El antibiótico inyectado actúa más rápido? Sí, como decía aquí el compañero, es farmacología pura, llega más rápido a sangre y sí llega más rápido al sitio de infección y sí actúa más rápido. Cuando es intravenoso, sí. Ahora, cuando es intramuscular, lo que hace es que, como les decía anteriormente en las cápsulas, que ayudan a la necesidad inmediata de la persona, pero realmente el metabolismo muscular, más bien donde llega el depósito, el medicamento intramuscular, solamente pasa de manera psicológica el dolor de un lado a otro, o la sintomatología de un lado a otro. Pero realmente tienen a veces la misma distribución y efectividad a ambos, solamente que se ha hecho un mito, como bien dice, el que el medicamento intramuscular sí sea más rápido, pero realmente el que es más rápido es el intravenoso, porque llega directamente la ventaja al de los que son inyectados es que el paciente se adhiere más al tratamiento, que ese es otro problema. Y el que es de tomar, a los 3 días ya me aburrí de tomar el antibiótico. Eso lleva a la otra pregunta, ¿no? ¿Puede aumentar la resistencia a los antibióticos si se interrumpe antes de tiempo un tratamiento? Bueno, lo recomendable es que se termine, porque entonces vas a terminar con el microorganismo que estás tratando, con otros también, ¿no? Pero si le pones subdosis, como se llama en medicina, ¿no? Dosis menores a las que requieren y por menos tiempo, se van a seleccionar con más facilidad las cepas resistentes. Ahí necesitamos profesionales que estén a la vanguardia y que tengan claro los esquemas de cada uno de los antibióticos, porque luego pues tenemos esas dificultades cuando llegan pacientes que han sido submedicados o que también han sido
medicados con el menor tiempo que debían haber sido. Para un paciente es fácil y es hasta práctico tomar 3 días o hasta 5 días, pero ya ahorita en el tratamiento para bacterias se debe de ser todavía aún más. De hecho, recomiendan las prácticas clínicas que después de controlarse los síntomas, demos 3 días más de antibiótico. Entonces no mucha gente lo sigue y entonces pues esto ha hecho que aparezca la resistencia. Ok, dice, ¿es malo dar antibiótico a los niños? Sí, claro. Bueno, es así como una pregunta media rara, sí, ¿no? Si no es bacteriano el problema, sí. ¿Por qué? Porque tiene sistemas que aún son jóvenes. Por ejemplo, algo que decía muy bien nuestra maestra, que el aparato digestivo tiene microbiota, tiene bacterias que son vitales para nuestra digestión. Entonces, si nosotros damos antibióticos, barremos con todo eso. Y otra cosa en los niños muy importante, en los adultos también, pero más en niños, hay antibióticos que son ototóxicos, que les pueden causar sordera, o que les pueden causar deficiencias renales, o que les pueden dar insuficiencias de la médula ósea y no se produce la cantidad de leucocitos. Entonces, sí, tomar un antibiótico tiene que ser cuando debe de ser, porque los efectos secundarios se pueden presentar. Entonces, no es malo si tiene una enfermedad infecciosa por bacterias. Sí es malo si no tiene una enfermedad bacteriana y además el tipo de antibióticos, ¿no? Claro. Que se les da que inhiben síntesis de proteínas de ácido nucleico, entonces les da en la torre al desarrollo de algunos tejidos y a producir efectos secundarios como la sordera. Muchos de los niños sordos ya que no nacieron sordos se debe al uso de algún tipo de antibiótico. Claro, dice, el antibiótico, bueno, va casi pegado a esto, ¿baja las defensas? Se ha visto que crónicamente sí lo baja, sobre todo porque también nuestros leucocitos pues también son células, entonces también baja la inmunidad, baja el sistema de complemento que es vital para la respuesta ante microorganismos y también baja los eritrocitos, nuestros glóbulos rojos. Entonces pues luego tenemos no nomás pacientes inmunocomprometidos, sino también con anemia. Entonces ya no tratamos una enfermedad, ya tratamos 2, 3. No, y otra vez volvemos a la microbiota. Están de moda, ¿no? Los probióticos y todas estas cosas, pero la microbiota mantiene a nuestro sistema inmunológico en alerta, esa es una. Y 2, mantiene ocupados los sitios que si llega un patógeno no se puede establecer. Como nosotros aquí en esta silla, ¿no? Si llegara un patógeno no se puede sentar aquí porque ese sitio está ocupado. Eso hace nuestra biota normal. Entonces, si nosotros usamos antibióticos y nos eliminan, les damos espacio para que se establezcan patógenos con mucha más facilidad. Entonces, claro, tiene consecuencias usar antibióticos. Claro, y eso que igual usted mencionaba, ¿no? Algunos medicamentos, el abuso de ellos, o bueno, incluso puede ser uno sensible a, y nos puede tener un efecto nefrotóxico, o las alergias, o hepático también, las alergias, sensibilizar a un niño desde chiquitito a un antibiótico que a lo mejor la va a desarrollar después, pero a la penicilina, a la sulfa, ¿no? El trimetooprim que todo el mundo quiere tomar para todo, ¿no? Entonces, y de repente dan alergias, ¿no? De repente dan alergias, entonces eso es otro problema. Hay mucho cuidado en usar antibióticos con los niños. Mucho cuidado. Sí, las reacciones de hipersensibilidad, imagínate en un niño de menor de 5 años tratar un choque anafiláctico por toma de antibióticos y en casa, así es. Sí. Si estás en el hospital, pues ya los rescatarán, pero en la casa. Sí, ¿cuántos no llegan así? Claro. Dice, si no tomo antibiótico, no mejorará mi enfermedad. Digo, o sea, tal vez hablaban de una enfermedad viral, pero vamos a responderla después del promocional y regresamos. Claro que sí. Pues estamos ya en la recta final de este programa y bueno, quedó pendiente ahí una pregunta
La repito, si no tomo antibiótico, ¿no mejorará mi enfermedad? Digo, no especifica qué enfermedad, supongo que debe ser no sé, o hablemos de que es un resfriado, ¿no? Una gripe. Pues va a mejorar su enfermedad si lo que tiene es una enfermedad infecciosa causada por bacterias. Entonces va a mejorar su enfermedad. Si no es eso, por supuesto que no va a mejorar. Claro, totalmente. Y bueno, ¿cómo podemos hacer para revertir esta resistencia? O sea, ¿qué consejos daría? No lo sé, alguna estrategia. Usted hablaba de estrategias que tiene la Organización Mundial, la ONU también, ¿no? Sí, que igual lo manejan. bueno, ellos han lanzado las alertas y se han lanzado estrategias de vigilancia de detección de microorganismos resistentes en los laboratorios, que decíamos hace rato. Los laboratorios tienen que tener su sistema de detección muy bien montado. De la educación para los médicos que todavía que no salen en pregrado, y los que ya salen, porque hay que actualizarse en el uso de antibióticos. Totalmente. Hay que trabajar con las otras actores del medio ambiente, ¿no? Medio ambiente, agricultura, ecología. Hay que trabajar en conjunto con todos ellos y cada uno tiene que montar sus estrategias. Y este programa es parte de las estrategias, comunicar a la población cuál es el problema y qué pueden hacer ellos para tratar de detener este problema, ¿no? Que, como decíamos hace rato, que lo piensen 2 veces antes de tomar un antibiótico. Claro. Yo diría que ir por todos los puntos. El punto en cuanto a los pacientes, ¿no? Seguir con la educación. El médico se ha resistido a hacer esa otra parte, ¿no? de la medicina, que es educar al paciente. Un paciente educado es un paciente con buen apego a tratamientos. Recuperar la confianza del paciente a través de eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues capacitándonos. Es muy difícil la resistencia que ofrecemos los profesionales de la salud en cuanto a actualizarnos, en cuanto a primeramente decir, tengo un problema con la prescripción de fármaco. Entonces no es malo eso. Malo sería quedarnos en esa ignorancia, ¿no? Y seguir tratando a personas así. Entonces debe de seguir capacitándose. Están las guías clínicas, guías de práctica clínica a la orden, y pues creo que vamos por buen camino, ¿sí? Pero todavía hay más, sobre todo pues cada vez hay más microorganismos que disparan las alarmas en cuanto a la resistencia. Entonces pues es una tarea ardua que tenemos todos, ¿no? Claro, la industria farmacéutica entonces también sí juega un papel. Por supuesto, la industria farmacéutica tiene que actuar junto con él para responsablemente educar a las personas con las que está trabajando, a tener una buena relación con el médico de lo que es realmente, ¿no? Porque a veces en las letras chiquititas es lo único interesante y eso nadie las lee. Entonces, dar una información adecuada sobre los fármacos que está produciendo, que el médico los utilice responsablemente, ¿no? Que pues los veterinarios, que es esa parte olvidada, ¿no? Parece que son otro mundo, pero son seres vivos que son tratados con antibióticos, y que esas bacterias vienen a juntarse con las nuestras y a transmitirse la información comercial. ¿A ellos también lo regula la COFEPRIS a través de ellos recetas o ellos a libre? Zagarpa. Ajá, bueno, ¿y a través de las recetas también o...? También tienen que, ¿Sí? Pues de hecho los únicos, que es otro punto que no dijimos, ¿quiénes pueden recetar antibióticos? Eso, adelante, sí, ¿quiénes son? Los médicos, exclusivamente los odontólogos, los veterinarios. Nada más. ¿Sí? Nadie más puede recetar antibióticos. Sí, claro. Entonces eso es algo muy importante. O sea, yo no soy médico, como te comentaba hace rato, yo soy químico, bacteriólogo, parasitólogo con un doctorado. Yo no puedo recetar antibióticos por mucho que yo sepa. Yo tengo que ir con un médico que me recete un antibiótico. Y también los médicos no deben de darlo a pesar de todas las presiones que pueda haber, fallan los diagnósticos, la presión social, la presión por tener la seguridad de que ese paciente va a regresar. Si uno tiene un diagnóstico acertado y sobre todo tiene en cuenta los esquemas de tratamiento actualizados, yo creo que todavía podemos hacer más por ello y todavía tenemos un gran arsenal, pero claro, manejarlo responsablemente. Vemos que México pues no está tan a la par que otros países, ¿no?
en cuanto a la resistencia a los antibióticos. Tal vez las estrategias ahí van funcionando. Te digo ¿no? que acaba de salir el diario oficial en junio y creo que se están gestando justamente las estrategias para contrarrestar la resistencia. Se va a revertir, quién sabe, pero por lo menos hay que detenerla. Sí, claro, vamos de poquito a poquito, pero ahí va lento. ¿Algo más que agregar? Ya estamos tal vez por terminar, Pues unos cuantos minutos. Que tengan la confianza en los médicos, en los diagnósticos. Que acudan al médico. Y sobre todo que se apeguen, ¿no? Que no pidan prestado antibióticos, que acudan a las consultas. Yo creo que los profesionales de la salud estamos a la orden y estamos para esta gran envergadura que nos exige, ¿no? Que es el atacar la resistencia. Claro. Pues nada más invitarlos a que acudan al médico, ¿no? Que si tienen duda, acudan al médico, que si están enfermos, acudan al médico, que él es el único que va a decidir si les receta o no antibióticos. Claro, algo más, algo veterinario también, ¿no? Consumo responsable de pues alimentos. A los compañeros veterinarios, pues también que los usen responsablemente. Sí, claro. Lo que ellos decidan con sus animales también repercute en la salud humana, que a veces eso parece que fuera otro mundo, pero vivimos en el mismo planeta. Entonces tienen que ellos que también ser responsables con el uso de antibióticos. Claro, y la no automedicación, no a la presión también de querer un antibiótico, Sí. hacer caso y apego también al tratamiento. ¿no? La automedicación, si se evita la automedicación ya es una gran ganancia y que se consulte al médico. Y sobre todo evitar enfermarnos también. Porque Lavarnos las manos nos evita muchas infecciones y con eso no vamos a tener ni que consultar al médico. Les agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación, gracias por todo lo que platicamos. Nos vemos hasta la próxima semana. Sigan en la programación de TV UJAT.